Bueno, ¿qué tal? Si viste el video anterior de No todo manipulador necesita seducir, el video con ese título, esta es la segunda parte. También te la recomiendo porque en este video voy a hablar de Charles Sobrag, de su entorno, un poco de, de su vida, eh, de la vida de este asesino y psicópata. Que era franco, que es o que es franco-vietnamita, porque creo que todavía hoy en día vive. Voy a hablar un poco de su historia, de su entorno y un poco de eso. Él nació en Vietnam, se educó en Francia, lo llamaron la serpiente o el asesino de la bikini, empezó robando autos y estafando en los casinos de la India hasta que se descubrió la ruta del turismo hippie en el sudeste asiático. Eh, en Tailandia fue, si no me equivoco, si mal no me equivoco. En realidad tenía, o sea, su nombre es otro, es Hochan Waunani Gurumuk Sobraj, pero nunca se identificaba con ese nombre. Él nació el 6 de abril de 1944 en Vietnam, es hijo de una campesina vietnamita muy pobre y de un rico comerciante indio que vivía en Saigón, que no lo reconoció a él. El padre los abandonó, eh, tanto a su mujer como a su hijo. La madre de Hochan, es decir, de Charles Sobrag, voy a decir Charles Sobrag porque cuando uno ve la serie y la película se lo conoce con ese nombre. eh, la madre, cuando Sobrag tenía 4 años, se casó con un teniente Alphonse Darreau. Era un militar francés destacado en Indochina en un periodo eh, bastante complicado, dramático de repliegue de los franceses frente al avance de los comunistas del Viet Minh. En una región violenta, el padrastro d'Arreau llevó a la familia a Marsella, Francia, en 1953. O sea, fíjense hace cuántos años. Pero también fíjense que esta persona vive. O sea, esta persona también tuvo, seguramente, bueno, tuvo familia, tuvo hijos, hijas. Sobrag odiaba a Europa. El odio de Sobrag por el viejo continente se incrementó cuando lo inscribieron en un internado católico de París, donde sufría bromas, insultos raciales, bullying por parte de sus compañeros. En la adolescencia fue bautizado en la fe católica y se cambió el nombre de Charles o Charles, que era inspirado en Chaplin. Era rebelde y lo demostraba cometiendo pequeños delitos. Con los años adquiriría el apodo por el cual se haría conocido en todo el mundo, que es la serpiente. ¿Por qué la serpiente? Bueno, porque era difícil encontrarlo y cuando aparecía demostraba mucha capacidad para deslizarse y salir de situaciones o los lugares difíciles. Iba seguido al puerto de Marsella. Esto eh, todo lo estuve investigando en internet durante toda la tarde, digamos, durante toda una tarde, en mi tiempo libre. Iba seguido al puerto de Marsella y todo lo que comento lo saqué de internet. Iba seguido al puerto de Marsella y se convirtió no sé, eh, en alguien que no era muy respetado. Lo descubrían escondido en los barcos que viajaban hacia Indochina, en un esfuerzo por regresar a su país. Él no se sentía francés. Ahí hay un dato importante también. Eh, ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Para ir descubriendo cómo en este caso en particular, cada caso es diferente, es único, pero en este caso en particular de Charles Sobras, fíjense cómo se forma eh, la historia de un psicópata y un asesino que fue buscado durante muchos años si no me equivoco, en 1980. Eh, cómo se conformó este asesino.
varias veces salió de Marsella, pero lo atrapaban a poco de zarpar y lo regresaban a puerto a un costo económico muy alto para su familia. Y cuando en París lo condenaron a 3 años de cárcel por robo, o sea, ya tenía varios antecedentes. Los suyos, o sea, los familiares no movieron un dedo. En prisión demostró, eh, digamos, ciertas habilidades, pero en prisión estoy hablando, porque, digamos, al ser un ambiente cruel y violento, él fue cruel y violento. O sea, dentro de lo que es una cárcel, él se adaptó a ese ambiente. Al obtener la libertad, programó una cita especial con su novia, Chantal Compagnon o Compagnon, que era integrante de la burguesía parisina y le propuso matrimonio. Ella le contestó inesperadamente, no sé, uno supondría que le diría no, o no sé si recién se conocían que le diría que no, pero le respondió que más tarde le iba a responder. Él, antes de verse con la chica, había robado un auto y al verla, la vio, no sé, habrán ido a cenar, la verdad no sé, y la llevó a un casino de lujo. Apostó, no sé, en ese casino en forma bastante loca y perdió miles de francos y entonces culpó a Chantal de su mala fortuna. Discutieron, subieron al auto robado y Sobras condujo a toda velocidad. ¿Qué pasa? Chantal estaba pálida de miedo, accedió a ser su novia cuando estaban yendo a toda velocidad y esa misma noche cayó preso, fue preso Charles Sobras. La policía lo persiguió por exceso de velocidad y terminó chocando el auto. En ese entonces le dieron 8 meses de prisión y Chantal, acá un primer detalle, Chantal se mantuvo a su lado porque se sentía cautivada por ese joven erudito y adinerado que le comentaba aventuras o de su ficticia familia rica de Saigón. Era todo mentira, pero era un gran manipulador y sabía mentir. Eh, Hablaba como un poeta, eso es lo que diría Chantal años más tarde, y a pesar de la desaprobación inicial de sus padres, que no permitirían que su hija saliera con un hombre así, que era vietnamita, y cuando él fue a prisión por 8 meses, ella lo apoyó. Al salir libre se casaron y poco después Chantal quedó embarazada. Bueno, hay muchas cosas más de Charles Obras, de cheques sin fondo, de cosas que tienen que ver con el juego. Él amaba lo que es Oriente, él escapaba permanentemente de la policía por la cantidad de cheques sin fondos que había esparcido por Francia y los robos a casas de ricos y nobles. Al llegar a Bombay, a la India, Chantal tuvo una bebé, Usha. Bueno, ahí es Usha, como decía en el video anterior, es la hija eh, de Chantal y de Charles Sobrag. No sé qué edad tiene hoy Usha, pero creo que había visto que nació en 1960, así que hoy tendría 66 años, tendrá o menos de 70, pero no se sabe nada de Usha. Fue bien recibido por la comunidad francesa de la India, especialmente por los franceses de más alto rango. Charles los tenía contentos porque vendía autos robados de marca estadounidense y europea, que eran codiciados por los franceses y los indios ricos. ¿Qué hacía? Los robaba, bueno, en Pakistán o Irán, fíjense lo que es hoy Irán. Si hay dos países donde nadie viviría hoy, es Irán, o los países más peligrosos del mundo hoy son dos, Irán y Afganistán. En, en esta serie se conecta con esos dos países. Va a hablar de estos dos países porque es donde fue Charles Sobrag, a Irán y Afganistán. Y yo pienso
que siempre, bueno, todos los que me conocen todo el tiempo, estoy hablando en contra de todo lo que está sucediendo hoy en día, en contra del terrorismo, del régimen islámico terrorista, donde se alojan muchas personas y no sé si hoy en día está o no, creo que no, pero este asesino, psicópata, asesino de turistas, de gente inocente, eh, Charles Sobhraj, un franco-vietnamita, sí fue a Irán. Lo que no tengo en claro si fue antes del inicio de la revolución islámica terrorista o ya había iniciado, pero fue en una de esas fechas. Como dije, quizás no en este video, pero en la anterior, yo iba a ir relacionando y conectando una cosa con otra, pues hay conexiones entre el pasado, entre lo que pasó antes y hoy en día. Pero bueno, es cuestión de, digamos, yo sinceramente reconozco que me gusta mucho leer y no solo psicología, leo otras cosas, filosofía, leo también las noticias, pero investigo también. Entonces, uno leyendo mucho, investigando mucho, me parece que es algo muy bueno que aconsejo hacer. Cada uno le puede gustar algo diferente, a mí me gusta leer. Entonces, estos autos que robaba, los robaba en Pakistán o Irán, donde tenía relaciones con el AMPA y los llevaba a la India. Sobornaba a los guardias fronterizos que ni miraban los papeles de importación. Este negocio, para que se ubiquen con lo que fue la revolución islámica, terrorista y todo el daño y el desastre que hoy está sucediendo, ese negocio lo ocupó durante 1970 y 1971, un periodo que Chantal estuvo sola y la mayor parte del tiempo sin saber nada de Charles Sobhraj. Y de buenas a primeras se apareció y estuvo pegado a ella y tratando de convencerla que deberían empeñar sus joyas. Su gran debilidad era el juego, especialmente la ruleta donde perdió casi todo su dinero. Intentó asaltar una joyería, bueno, pero este dato es importante porque con un cómplice entró a la fuerza en el departamento de una bailarina de flamenco y la mantuvo secuestrada 3 días, el tiempo que tardaron en hacer un boquete en el piso que lo depositó en una joyería que estaba debajo. Se llevó 1 millón de rupias en la moneda en India, creo, o en, no sé, o en Nepal, no sé, de rupias en gemas, lo atraparon a bordo de un auto robado y fue a prisión. Preparó su huida con ayuda de Chantal, ahí está que es cómplice, la que fue su mujer, ya falleció Chantal porque falleció a los 81, 82, no se sabe exactamente, pero falleció ya hace mucho. Y él, una frase que dijo, y creo que se puede ver en la serie, pero si no está en la serie está en internet, él decía, no importa lo bueno que sean para atraparme, le dijo a, no sé, a Chantal o a otra persona. Él dijo esa frase, no importa lo bueno que sean para atraparme, yo siempre seré mejor para escapar. Fíjense cómo siempre desafiando, ¿no? Desafiando la autoridad, desafiando o esa muestra de rebeldía. Fingió tener una úlcera sangrante, lo llevaron a un hospital local donde le diagnosticaron apendicitis, aunque no le pasaba nada. Bueno, eso es propio. Recordemos que él es un asesino y también es un estafador. Eh, Eso de manipular, de la mitomanía. Mientras se recuperaba de una cirugía innecesaria, Chantal adormeció al guardia de la puerta de su habitación con cloroformo. Cuando parecía que lo habían logrado, los detuvieron los dos, salieron bajo fianza y se fueron ¿hacia dónde se fueron? Les hago esa pregunta. Yo dije los dos peores países del mundo para vivir. ¿Cuáles son? Si estuvieron atentos, lo van a recordar. Bueno, hago una pausa y bueno, no sé si lo recordaron o no. Si lo recordaron, dije Irán y Afganistán. Bueno, se fueron en ese entonces a Afganistán. Irán, Afganistán es cuna de gente de mala vida, de estafadores, de asesinos,
de asesinos en serie, un lugar horrible que si uno quiere entender por qué estamos como estamos, es importante, o sea, que los que somos personas de bien nos expresemos en redes o combatamos o luchemos contra el terrorismo. Eh, Seguramente lo podremos vencer, digamos, estando todos unidos las personas que somos de bien. Bueno, eh, bueno, siguiendo con Charles Obras, su medio de ingreso fue el robo y las estafas a turistas hippies que, eh, que caían en adicciones o que eran adictos y viajaban desde Europa hacia ese país como Tailandia, me parece. Eh, eso que hizo le reportó ganancias y tuvo durante un tiempo una vida de lujo. Se mudaban a un hotel, pero no pagó 2 meses, terminó otra vez en la cárcel, o sea, salía y entraba de la cárcel, salía y entraba. Se puede relacionar mucho con el terrorismo y el narcoterrorismo. A Charles Sobrach. Las prisiones de Kabul, en Afganistán, eran mucho más humildes que las de la India y mucho menos seguras. Huyó a Irán y abandonó a su familia. Fíjense dónde se esconde Charles Sobrach, ¿no? De vuelta en Irán y Afganistán. Utilizó uno de los 10 pasaportes falsos que tenía, era un camaleón, metafóricamente, y durante 1972 y 1973 viajó gracias a hurtos y defraudaciones e incautos autoristas. Viajó por Karachi, Pakistán, Roma, Teherán, otra vez Kabul, lo que era la antigua Yugoslavia, Bulgaria, Copenhague, regresó a Oriente y llegó a Katmandú en Nepal, que es donde creo que se estableció. Pero si ven, uno de los lugares que nombré es Teherán. Yo les pregunto qué es hoy Teherán, cómo está hoy Teherán, las cosas que pasan en Teherán. Que bueno, creo, eh, yo pienso como que nada es casualidad, todo se va eh, armando, todo se va construyendo para mal y para bien. Lo que pasa hoy, en la actualidad, es una consecuencia de lo que pasó ayer en un pasado. Las personas que pueden conectar para que uno trate de entender qué pasa hoy realmente son pocas, digamos, porque, no sé, tienen que ser buenos en muchas cosas, ¿no? En ser buenos investigadores, en tratar de ser buenos comunicadores, en que les apasione lo que hacen y bueno, demás. Esto que sucede hoy, el tema del terrorismo, es algo que hay que terminar de raíz, pero hay que terminarlo no hoy, sino ayer, ya tendría que haber terminado. Eh, y bueno, digamos, desde mi lugar, eh, tanto en distintas redes, siempre mi forma de luchar contra el terrorismo, simplemente todos me pueden decir que es muy fácil y bueno, puede ser, es verdad, porque simplemente lo que hago es expresarme en redes, em, pero bueno, es la forma que tengo para expresarme en esa lucha y acompañar a, a todas las personas que deciden luchar contra el terrorismo. Bueno, él era un gran planificador porque exploraba y estudiaba esa ruta hippie,
a principios de los años 70, les hablo, y se hizo famoso porque numerosos jóvenes con mochila al hombro realizaban largos viajes en busca de aventuras, de iluminación, muchos tenían problemas de adicción en ese entonces, de un sentido para sus vidas, y allí en alguna parte de ese recorrido se topaban con este asesino, con Charles Sobrach, que ya no tenía familia, pues Chantal había regresado a Francia y nunca más la volvió a ver. Él empezaba a tener un problema grave porque cada vez que limitaba sus acciones, porque cada vez eran menos los países de Oriente donde no tuviera cuentas pendientes con la policía. Se estableció en Turquía. Fíjense, ¿no? Los países que voy nombrando, ¿no? Y allí lo alcanzó su hermano menor, André. Bueno, tuvo conversaciones y lo convenció de regresar a Francia. Francia. Fíjense las coincidencias, ¿no? Porque nombré Turquía, Francia, Afganistán, Irán. O en realidad es otro el orden. Mencioné Irán, Teherán, justamente, Afganistán, Turquía y Francia. Los países donde hoy eh, hay mucho de lo que es el Islam y está muy presente, y los países que apoyan al terrorismo son justamente esos. Eh, Fíjense cómo hablando, estoy hablando algo de que ocurrió en 1970, incluso antes de 1980, y fíjense cómo lo estoy vinculando, conectando con lo que sucede ahora. Por eso digo que nada es casualidad y que, eh, y que bueno, hay que terminar con el terrorismo. Eh, Charles estaba convencido que su legado indo-vietnamita le permitía representar a la perfección a un ciudadano de cualquier pueblo de Asia, y esa enorme ventaja le facilitaba cometer el delito que propusiese. Perdón, estoy un poco cansado ya. Debía ir a Asia y finalmente el hermano, creo, lo siguió. Antes de abandonar Turquía cometió robos, saltaron a Grecia, bueno. Era muy manipulador, incluso con el hermano, con lo que le decía. Eh, Charles era buscado, pero Andrés, su hermano, no. Y Charles, fíjense lo que era, o lo que es, no sé si vive. Charles Obras se hacía pasar por André, o sea, por el hermano, y salió libre. Así lo hizo en 1975. Manipuló a lo que es la policía en Francia, no, en Grecia, pero el plan no funcionó. O sea, por poco, pero no funcionó. Cuando los griegos comprobaron que había sido estafados con la trampa de las identidades, soltaron nomás a André, al hermano, pero antes de que saliera de prisión le avisaron a los turcos que lo tenían. Como los turcos lo buscaban, pidieron que lo extraditen y los griegos se lo mandaron. Los turcos no estaban dispuestos a ser clementes con André, lo condenaron a 18 años de trabajo forzado. Charles viajó al valle de Cachemira, a la India, a Katmandú, y se regresó hacia el noroeste y se estableció un tiempo en donde, en Irán. ¿Cuál era su negocio ahí? El contrabando de droga y además la vieja táctica de estafar y robar a los turistas. Fíjense la conexión de una época con otra, fíjense la conexión de lo que sucede hoy con lo que sucedía ayer. Fíjense dónde se ubican los estafadores, los asesinos seriales, los asesinos, los psicópatas. Nada es casualidad. Eh, Él buscaba una pareja que hablara francés o inglés y establecía amistad fácilmente, y lo impresionaba con su apariencia atildada de rico comerciante y hablándole de los misterios de la religión.
En esa época solamente una persona no quiso convertirla en víctima. Se llamaba Marie-André Leclerc, una turista canadiense que fue a Oriente en busca de aventura. Era una muchacha inestable, bonita e inconsciente con un psicópata con múltiples personalidades. Se agradaron muy rápidamente y ella concluyó sus vacaciones y regresó a Quebec, Canadá. Entonces Charles Sobrach le escribió cartas de amor, le pedía que se reuniera con él en Bangkok, en la capital de Tailandia. Fue a Tailandia ella y en el reencuentro se enteró de que Charles estaba relacionado con una mujer llamada May, la engañó en ese sentido también, que era tailandesa. Él le dijo que se trataba de su secretaria. También tenía vínculo con un indio de aspecto temible llamado Hai Chowdhury. Marie, o sea, Marie me refiero a Marie André Leclerc, la que terminó siendo la mujer de Charles Sobrach, tuvo varias mujeres. eh, Advirtió que se había producido una vuelta de tuerca siniestra en el estilo de Charles Sobrach y no tuvo ningún reparo. Eso le atrajo. eh, Él siguió dedicándose al robo, a las estafas, pero ahora además se agregaba el asesinato, asesinaba a sus víctimas. Y ahí es cuando Charles Sobrach le propone a Marie-André Leclerc convertirse en su cómplice y ella no lo pensó y aceptó. En ese momento eran amantes, se relacionaban con parejas de turistas, le decían que estaban en el negocio de la joya. Bueno, ese es como el modus operandi, cuando las víctimas querían comprarlos, los citaban en un lugar apartado y los terminaban matando, los estrangulaban, acuchillaban, envenenaban, quemaban. Respecto a ese punto del modus operandi, fíjense lo que son los terroristas y fíjense Charles Sobrach y su mujer, que ya falleció, eh, eh, Marie-André Leclerc, cómo actuaban, que en ese sentido es similar a los terroristas. A veces las víctimas eran no siempre parejas, sino también mujeres solas, donde Charles Sobrach las seducía y les prometía que les conseguiría joyas a muy bajo precio. Lo que hacía era drogarlas y las mataba. Una víctima estadounidense, Teresa Knowlton, de 21 años, en octubre de 1975. Bueno, es el caso de una víctima que viajó a Tailandia para recorrer la ruta hippie y al llegar a Bangkok tuvo la desgracia de encontrarse con él, con Charles Sobrach, donde la sedujo y ella aceptó encontrarlo en un restaurante después de hablar de la venta de unas joyas. Bueno, ahí es cuando, o sea, la logra convencer, la lleva a una habitación, la droga. Eh, ¿Por qué les llamaban el asesino de la bikini? Porque en el caso de esta víctima que mató, le colocó una bikini de flores y la tiró al mar. Por eso le dicen el asesino de la bikini. Su idea, miren lo enfermo, lo perverso, lo psicópata que era. Su idea era que se pensara que la chica se había ahogado mientras nadaba. Los miserables que había le robaron las pertenencias y escaparon. Bueno, de este estilo hubo 12 asesinatos por parte de Charles Sobrach y eludía a los investigadores usando los pasaportes de sus víctimas. Bueno, hay un montón de víctimas. Estuvo por Nepal, por Calcuta, Singapur. En marzo de 1976 las autoridades indias lo buscaban junto a su banda y uno de los que lo perseguía era un diplomático neerlandés
Hermann Knippenberg, que investigó por su cuenta los crímenes de la pareja neerlandesa de Henk y Cornelia, porque la policía local no había movido un dedo en su momento. Bueno, eh, como todo se relaciona con todo y todo se conecta con todo, yo sinceramente no es que estoy investigando nada, simplemente estoy haciendo un video, pero sí, o sea, para hacer todo este video, el anterior creo que fue más de media hora, este va a superar la media hora, eh, estoy investigando este caso porque vi la película, me interesó la película, eh, para hacer este video y vean cómo se pueden conectar distintas cosas, ¿no? Eh, Cosas que suceden en la actualidad, cosas que sucedieron en un pasado y cosas que no son de dominio público. El común de la gente no las conoce, tal vez porque no tienen tiempo, tal vez porque no les interesa investigar y tal vez porque no sé, puede ser que no les guste o que no les interesa el tema o qué sé yo. Pero bueno, eh, uno termina, o sea, lo que es este video termina siendo, o sea, este video es el resultado de que me tomé un día o dos de investigar acerca de este tema y ver los patrones que surgen. Hay patrones en común. eh, por eso lo dije en el video anterior entre el anestesista que se conoció en la noticia y este caso de Charles Obras. Si bien son dos cosas totalmente no, pero son distintas, hay ciertas cosas en común, o al menos ciertas cosas que encontré que son en común. Charles Obras, bueno, formaba parte de la lista de los más buscados por la Interpol por ser el autor de 14 asesinatos y ser reclamado por las autoridades de 7 países de Europa y Asia en ese entonces, en 1970 y pico. Siempre lo mandaban a prisión. Bueno, bueno, y era amigo de los guardiacárceles, de los demás presos, algunos los manipulaba a todos, algunos de los cuales invitaba a ver la televisión en el alojamiento y a degustar la mejor comida gourmet. Era una celebridad y concedió entrevistas a periodistas y escritores. Hablaba del colonialismo occidental mientras pedía uvas. Hablando de uvas, después de 10 años de esa confortable estadía, decidió que era hora de salir a la calle y organizó una fuga. Bueno, una vez en marzo, el 16 de marzo de 1986, organizó una fuga, pero antes quiso despedirse a lo grande y hizo preparar una gran comida para guardias y presos. El 16 de marzo de 1986. Yo les pregunto qué suponen que pasó ahí en esa situación. Les doy un tiempo para que lo piensen. Estamos hablando de un psicópata, de un asesino eh, que asesinó a un montón de personas, un asesino en serie. Bueno, algunos habrán acertado, otros no sé. Pueden dejar si quieren en los comentarios. Las uvas, las galletas y los pasteles que convidó a los demás tenían somníferos. Durmió a toda la prisión, a todos los presos, y se fue con 4 amigos. Y hasta burlándose, o sea, su vida consiste en eso, porque quizás todavía vive, se fotografió posando en el portón del penal hacia la calle. Bueno, después de eso fue a clubes nocturnos y 22 días después de su extravagante escape, se fue a almorzar en un restaurante costero o coqueiro, o sea, en el estado de Goa, a 1300 kilómetros de Nueva Delhi, de India,
y allí lo detuvieron, mientras comía con tres narcotraficantes. ¿Por qué no se escondía? Porque eh, acá entra un poco la psicología, porque prefería quedar preso en India y no ser extraditado a Tailandia, que lo reclamaba por 5 asesinatos y de ser juzgado allí le impondrían la pena de muerte. El de lo que escapaba es la pena de muerte. Y logró escapar de la pena de muerte, me parece. No, creo que me parece que todavía no ocurrió. Bueno, otra vez preso, iba a prisión, salía, eh, le dieron 10 años y en 1997 fue liberado. El 17 de febrero de ese año ingresó a Francia, donde se hizo millonario, vendió los derechos cinematográficos de su vida por 15 millones de dólares, además de cobrar grandes sumas de dinero por fotografías y entrevistas. ¿Qué, había sido de Marie René Leclerc? Bueno, la atraparon como a Sobras en 1976 y en 1980 le dieron 12 años de prisión. Apeló ella y mientras se resolvía su situación le concedieron la excarcelación con la prohibición de salir de la India. Publicó un libro titulado Je reviens, que significa volveré. Fíjense que los dos eran desafiantes, rebeldes, manipuladores, y él buscaba una cómplice desde el inicio. Y ella dijo, obviamente, nunca le va a creer a ninguno de los dos, ni a Leclerc ni a Charles Sobrag, al menos yo. Y ella dijo que nunca amó a Charles Sobrag. Claro, habrá intentado despegarse él, pero como no se va a despegar de ninguna manera. En 1983 le diagnosticaron cáncer de ovario y le permitieron regresar a Canadá. Finalmente muere en 1984 a los 38 años. Yo les preguntaría, o bueno, le hubiese preguntado a ella, ¿valió la pena todo esto para morir a los 38 años? Haberse juntado con un asesino en serie, pues asesinó a un montón de personas, no sé, 12, 14, un montón. Eh, ¿Valía la pena? O sea, ¿valía la pena esto? Bueno, claramente no. Me parece que, no sé si se arrepintió ella o no, quizás no se arrepintió nunca por su perfil psicológico, pero eh, tener esa vida, ser cómplice de un asesino para morir a los 38 años, en el año 1984, donde el promedio de vida, no sé cuál es, pero cuál era, pero era mucho más, no sé, 80, 90 años por lo menos, y fallecer a los 38 para tener esa vida, la verdad que tomó muy malas decisiones en su vida, tanto Leclerc como obviamente Charles Sobrag. En 2008, en la cárcel de Katmandú, Charles Sobrag, entonces tenía 64 años, se casó en una ceremonia no oficial con la abogada Nita Biswas, de 21 años. Y él tenía, no me acuerdo, pero tenía muchos más. Y esa fue su tercer mujer. Según The Guardian, Charles Obras habría tenido una larga relación en su juventud con una chica llamada Chantal Desnoyers, con Y, Desnoyers se escribe. Cuando Charles tenía 22 años, nació su primer hijo, Prank, y en 1968 su hija Muriel. En 1970 se casó con Chantal Compagnon y tuvieron a Usha, que ya la nombré. Finalmente se unió en Nepal a Niita, y a la lista hay que agregar su relación romántica criminal con Marie René Leclerc, que es Chantal Compagnon también. Es conocida como, en realidad es Chantal Compagnon y se hacía llamar María René Leclerc. Todos los criminales asesinos en serie tienen
varias identidades. Al menos es el caso eh, de Charles Sobrach. El viernes 23 de diciembre de 2022, bueno, no hace mucho, 4 años, ¿no? Ya con 78 años, Nepal deportó a Francia. Si hay un lugar que hoy no quisiera ir es Francia, por ejemplo, además de Irán, Afganistán y Turquía. Nepal deportó a Francia a Charles Sobrach, recordemos que él es franco-vietnamita, tiene esa doble de ciudadanía, con el alias Alain Gautier o La Serpiente. Bueno, la decisión se tomó por su edad y por sus problemas cardíacos. Miren, encima tiene beneficios. En los tribunales nepaleses él admitió haber asesinado a 12 personas entre 1972 y 1976 e insinuó que podían ser más. Luego se retractó, se desconoce el número verdadero de víctimas. ¿Cómo está libre o cómo estuvo libre ese tiempo, este tiempo, el tiempo anterior? La verdad, sinceramente no entiendo. Yo no entiendo. No hay motivo para que haya estado libre o para que esté libre. Hoy en día creo que sigue con vida. ¿Por qué? Porque él nació en 1944, hoy creo que tendría alrededor, no sé, tengo que hacer la cuenta, 81 años creo. Fue liberado en prisión en 2022 en Nepal por su edad y deportado a Francia. La información reciente que hay de 2025 y 2026 eh, es que vive en París y que no muestra algo significativo, que no muestra arrepentimiento por sus crímenes. O sea, ya no va a cambiar, nunca cambió, él se burla de todos. Se burla y hoy en día lo colocaría como en el mismo lugar, es un psicópata, un criminal, eh, y lo que sería la evolución de Charles Sobrach hoy, la evolución de la involución, ¿no? Claramente. Lo que sería, si uno tendría que leer cuál es el después, bueno, el después son los terroristas de hoy. Los terroristas de hoy es la continuación de Charles Sobrach. De hecho, él vivió en Irán y trabajó en Irán. Bueno, trabajó en la ilegalidad, ¿no? Pero robando. Vivió en Irán, en Afganistán. Hoy en día es una figura mediática por su historia, su triste historia, diría yo. A diferencia de muchos criminales, Sobrach sobrevivió a décadas de prisión, logró salir en libertad y construye una especie de personaje alrededor de su historia, lo cual todo esto refuerza su perfil de la necesidad de control y protagonismo que no desaparece, solo cambia de forma. Bueno, lo que puedo decir tanto con respecto a Charles Sobras como con respecto al terrorismo, ojalá que haya justicia, ojalá que eh, se logre terminar con los terroristas, se logre eliminar los terroristas y ojalá que Charles Sobrach termine preso o vaya preso después de todos los asesinatos que cometió. Ojalá bueno, que haya justicia. Bueno, si les gustó este video pueden dejar su me gusta, pueden dejar sus comentarios y los invito a suscribirse. Chao, hasta la próxima.